Hola amigos, un gusto estar con ustedes una vez más en un nuevo capítulo aquí de Lecciones de la Biblia. La semana recién pasada, la primera de nuestra serie, pudimos ver en el capítulo 12 de Apocalipsis cómo hay ciertos plazos, ciertos momentos en donde Dios interviene para frenar las acciones de este archienemigo que es Satanás, representado ahí como el dragón. Y él insiste en muchas ocasiones en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios, hasta finalmente querer perseguir al resto de la descendencia de la mujer. ¿Cuánto durará esto? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar mientras vemos que Satanás busca de una u otra manera ir en contra del generoso y maravilloso plan de Dios? Hoy podremos estudiar en este capítulo como Dios tiene ya un plazo marcado, un momento en donde Él va a intervenir, un momento en donde Él ha de recoger una abundante cosecha madura de gente que ha podido tomar una decisión de vida eterna. Algunos tal vez no querrán tomar esa decisión, pero podremos explorar cómo esa decisión siempre está dispuesta. Dios nos ha dado la libertad para aquello. Por lo tanto, quédese con nosotros en este capítulo. Exploraremos qué semillas seremos nosotros, qué decisión tomaremos nosotros y si participaremos de esa cosecha como un momento de alegría o, Dios no lo quiera, como un momento de tristeza. Quédese aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, un momento del destino. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel, y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Toma tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, y la mies de la tierra está madura. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 14 y 15. ¿Qué tal amigos? Un gusto estar una vez más en Lecciones de la Biblia junto a ustedes. Y como ya han llegado a conocer, al Pastor Eduardo nos acompaña también en esta segunda lección. Pastor Eduardo, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación y por apartar también este tiempo para estar aquí junto a nuestros amigos. Siempre es un agrado poder abrir la Biblia, compartirla con ustedes, que nos dejan entrar a su hogar cada semana para abrir la palabra de Dios. Y así es, a través de los diferentes medios y plataformas, Nuevo Tiempo llega a ustedes con estas palabras que brotan del texto inspirado. Vamos a orar, pastor, para pedir que el Señor nos acompañe y vayamos avanzando progresivamente. Ya vimos la semana pasada un pincelazo introductorio, capítulo 12 de Apocalipsis. Ahora ya vamos a ir avanzando a los primeros aspectos de lo que es este mensaje cósmico de Dios al mundo. Así que, amigos, acompáñenos en esta oración. Padre amante, Señor, en esta hora, una vez más te damos las gracias por permitirnos abrir tu palabra, por entender que tú buscas hablarnos y darnos un corazón dispuesto a escuchar. Bendice a nuestros amigos que a la distancia, otros tal vez más cercanos, fielmente están aquí acompañándonos, estudiando junto a nosotros y deseamos todos poder aprender de ti en este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, veíamos en la lección anterior, ¿no es cierto?, en nuestro estudio, cómo el capítulo 12 nos daba un contexto, ¿ya? Ha habido un conflicto, hay un momento histórico en donde ciertas cosas se van dando y Satanás trata una y otra vez. Sin embargo, la victoria de Jesucristo en la cruz es clara, es contundente. Y aún así, ciertos elementos deben ahora desprenderse
de lo que Jesús ha logrado. Ciertos elementos ahora también deben darse en la historia porque no todo queda en la cruz. La historia de salvación avanza y por lo tanto ese será nuestro, privilegio ahora, ver cómo desde la cruz se van concretando acciones muy concretas de parte de Dios. Es bien interesante, Pastor Pablo, lo que tú mencionas, tal vez como un comentario previo, introductorio, que la salvación no es un evento, no es un evento, es un proceso. Es un proceso que tiene varias etapas. No es que depende solo de que Jesús murió. También resucitó. Pero no solo resucitó, también ascendió al cielo, está ascendiendo por nosotros. Pero ¿qué pasaría si se quedara en el cielo y no regresara nunca a buscarnos, a rescatarnos de esta situación? Entonces es un proceso que termina cuando Jesucristo interviene en la historia de la humanidad. Me gusta ejemplificar este proceso, pastor, con un naufragio. Si usted y yo o alguien, ustedes se ganara un pasaje a Isla de Pascua en un barco, en un lujoso crucero. Y en la mitad del viaje el barco se hunde y no queda nada más que usted y la inmensidad del mar. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. Le va a dar hipotermia, va a venir un tiburón, qué sé yo. Muchas formas pueden haber, pero a no ser que se intervenga en esa realidad. Y le lanzan un salvavidas. Bueno, el salvavidas en este caso es Jesucristo. Mucha gente rechaza el salvavidas. Dice, no me gustó el color del salvavidas. Bueno, por increíble que parezca, mucha gente rechaza a Jesucristo. Toma el salvavidas. Pero no terminó ahí. ¿Está salvado? Sí. Sí y no. Está asegurada la salvación, pero no está concluida. Tiene que subirse arriba otra vez de la lancha de rescate o el vehículo de rescate. ¿Está salvado? Sí, pero todavía no. ¿Cuándo concluye el proceso? Cuando esté sentado en el living de su casa. Bueno, ¿cuándo concluye el proceso de salvación? Cuando Jesucristo nos lleve a casa. De eso vamos a hablar hoy día, ¿verdad? Justamente. Y de hecho, Jesucristo conecta su ministerio y lo que Él está haciendo como algo que ancla en la historia este proceso, pero que necesita avanzar. Y tenemos entonces sus palabras en más de alguna ocasión, hablándoles acerca de que este desenlace se viene, pero lo que ocurrió en la cruz ahora tiene que alcanzar a todos, porque llegado un momento en la historia, ya no habrá esa oportunidad, tal vez tomándome de esta comparación, analogía, de aferrarnos al salvavidas. Llegará un momento en donde esa historia tendrá un final triste para algunos, si es que, y yo no diría por ignorancia, porque Dios es generoso en su revelación y en alcanzar a todos con su mensaje. Pero tal vez, sencillamente en ese corazón no hubo cabida para el amor de Jesucristo, para el amor que el Evangelio nos comunica, por diferentes razones, y no podemos aquí conocer cada caso, y sin embargo Dios conoce las luchas del ser humano, pero nunca una lucha será una excusa para rechazar la solución a aquello. Por lo tanto, tenemos tal vez un texto que es programático en este sentido, lo encontramos ahí en Mateo capítulo 24, es un pasaje que de alguna manera articula varios de los aspectos que nosotros estamos señalando aquí. Lo vemos allí en lo que es conocido como el sermón profético de Jesucristo. Y llegando al versículo 14 de ese capítulo, dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No fin como muchas veces y tristemente los medios buscan retratarlo o buscan tergiversar lo que las iglesias cristianas correctamente a la luz de la Biblia quieren comunicar. El fin no es que este mundo va a caer a pedazos, que no va a haber vida, no va a haber cómo sostener la vida aquí en este planeta. No, es fin a todo esto malo, fin a este mundo de luchas, de pesares, de problemas, para dar entonces cabida a eso que tú señalabas, la consumación definitiva
del reino de Dios. Y por lo tanto hay plazos y hay decisiones que tomar. Así es. El versículo que tú señalas, pastor, es bien interesante. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ya vamos a hablar más adelante sobre un texto del Apocalipsis que nos va a indicar esto, ¿no? Por ahora se nos dice en este mismo versículo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esto es una predicción hecha por el propio Jesús. ¿Qué es lo que va a ocurrir antes de que yo retorne? Bueno, va a ser predicado este evangelio. Este evangelio va a ser anunciado. Y entonces vendrá el fin y yo voy a volver por segunda vez. Y ahí aparecen los textos del Apocalipsis, ¿verdad?, en donde se habla de la segunda venida de Cristo. Está el versículo que fue escogido dentro de nuestra guía de estudio como para memorizar. Miré, estoy hablando de Apocalipsis 14 y 15. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar la mies de la tierra. Es bien interesante, este texto nos introduce varias cosas. Llega el momento de la siega. La cosecha está madura, para bien o para mal, ¿no? Ha madurado el trigo y la cizaña, siguiendo otro pasaje de la Biblia. Las parábolas ahí que contó Jesús. Exacto. Y llega el momento de ejecutar. Viene Jesús. Y hay otros textos que están también ahí, pastor, en el Apocalipsis. También tenemos el capítulo 1 que nos introduce algo sobre la misma nube, viene con las nubes. Sí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. Sí, Apocalipsis 1:7. No queda duda de que Jesús viene. De eso no hay duda. Y si bien muchos en el mundo cristiano inclusive han querido, ya sea por error, por falta de información, por tal vez no leer con detenimiento el texto bíblico, han interpretado de formas distintas lo que significa esta venida. Algunos creen que Jesús ya vino en un sentido espiritual, algunos sienten que vendrá de manera sorpresiva, y se habla de este rapto secreto en varias esferas del mundo protestante. Pero la verdad es que estos pasajes nos van mostrando de que su venida no será de una forma que el ser humano no pueda primero anticipar que ya va a ocurrir, saber que vendrá con ciertos elementos que nos anunciarán su proximidad. Nos queda muy claro, sin embargo, que no sabemos la fecha exacta. No es el interés de ningún cristiano, si está basándose en la Escritura, empezar a calcular el tiempo de la venida, pero sí tenemos indicadores que está cerca, y Jesucristo contó, ¿no es cierto?, en más de alguna ocasión, eventos que estarán sucediendo, no como una forma de calcular el tiempo, pero que nos anunciarán de que estamos próximos, de que Él está a las puertas. Y finalmente este texto, ¿no es cierto?, que nos depara aquí esta imagen de uno sentado sobre la nube, como semejante al Hijo del Hombre. La pregunta sería, ¿quién es este Hijo de Hombre? Y la verdad es que en el Nuevo Testamento toda la evidencia apunta muy claramente a que este es Jesucristo. Jesús mismo en los Evangelios, Él usa esta expresión para referirse a sí mismo. Y si bien tal vez hace unas cuantas décadas atrás era bastante fuerte la polémica, ¿no?, si este era un título adecuado, si es que en el judaísmo se manejaba o no este concepto para hablar del Mesías y demás. Una cosa queda clara: Jesucristo toma este título y le da un significado en torno a su persona. Pero claramente esto viene de un trasfondo en el Antiguo Testamento, en donde el Hijo del Hombre interviene en un momento específico de la historia, para comenzar a justamente preparar este desenlace en el marco justamente de
la oposición a Dios y sus propósitos para con su pueblo. Hay un enemigo, hay alguien que quiere contrarrestar la obra de Dios en favor de su pueblo. Y justamente es en Daniel donde encontramos esta expresión, allí en el capítulo 7, en donde esta obra de juicio que Dios va a realizar para ya frenar ese ímpetu de estos poderes antagónicos en un momento de la historia. Y ya vimos ese periodo, esos 1260 días, no sé, todo tiempo y medio tiempo. Ese tiempo descrito también aparece en Daniel 7. Allí aparece en esa escena de juicio que frena ese ímpetu semejante como un hijo de hombre. Así que hay una clara alusión a Jesucristo como un ser divino, celestial, con este título. Y hay muchas señales o indicaciones en el mismo Nuevo Testamento que, ante la pregunta que tú planteabas, ¿quién es este hijo de hombre que viene? La propia figura de que viene con las nubes es una clara alusión a la misma ascensión de Jesucristo. Nosotros podemos ver ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, cuando Jesús es arrebatado, ¿no? Y el versículo 9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube, que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también vendrá, como le habéis visto ir al cielo, visiblemente en una nube. El capítulo 1 de Apocalipsis, un versículo que tú ya también citabas, es aquí que viene con las nubes, el versículo 7, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo quisiera detenerme brevemente a esta última frase porque puede ser muy aterradora, porque alguien dice, bueno, cuando dice todos, son todos, y todos se lamentarán. ¿Y quiénes son esos todos? Son todos los linajes de la tierra. La solución a esto está en los versículos previos, pastor. Cuando saluda a las iglesias, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha de venir, de los 7 espíritus que están en su trono. Está hablando del Espíritu Santo y a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, entre paréntesis, primogénito de los muertos no es porque fue el primero que murió, ¿no? Es porque de todas las muertes es la muerte más importante. Así como se dice de David, que es el primogénito de los reyes de Israel, porque es el primero en importancia. Pero entre sus hermanos era el menor. Exacto, y tampoco fue el primer rey, en términos cronológicos. El soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, la salvación gracias a él, y nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando dice que nos hizo reyes, si alguien quería ser rey en la antigüedad, lo primero que tenía que pensar era si era del linaje del rey, si era de la familia del rey. Y los sacerdotes, si alguien podría soñar en ser sacerdote en algún momento, lo primero que tenía que preguntarse es, ¿soy de la tribu de Leví? ¿Es mi papá y mi abuelo un sacerdote? ¿O soy del linaje de Aarón específicamente? Entonces, él es nuestro sumo sacerdote, él es nuestro rey de reyes. Cuando nos dice que nos hace reyes y sacerdotes es porque nos hace de su linaje, del linaje de Jesucristo, quien está en el cielo. Así que cuando más abajo dice, los linajes de la tierra harán lamentación, no está hablando de quienes son del linaje de Jesús. Está hablando precisamente de aquellos que no son del linaje de Jesús, aquellos que no le han aceptado, aquellos que no han rendido su vida a Él o han aceptado el Evangelio. Ellos no pertenecen al linaje de Jesús. Los que hacen lamentación son aquellos que no han aceptado el plan de salvación y no pertenecen al linaje del cielo. Pablo lo va a decir de otra manera. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador Jesucristo. Y eso probablemente se ve refrendado en el hecho de que los moradores de la tierra es una expresión que se usa luego en Apocalipsis para referirse en general a aquellos que pueden tomar una decisión a favor,
pero normalmente para aquellos que están siendo contrarios o resisten la obra de Dios. Pues bien, hemos avanzado un poco, pero queridos amigos, ha llegado el momento de apartarnos un momentito y ya estamos de regreso con ustedes aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí, este fascinante estudio respecto a quién es este Hijo de Hombre, cuál es su labor y este momento crucial también en la historia en donde eventos están ocurriendo en el cielo pero que también repercuten aquí en la tierra. Ya hemos podido, creo, identificar el Hijo del Hombre como siendo Jesucristo claramente. Él usa esta expresión para referirse a sí mismo en los evangelios. Así que de aquello, en realidad, a la luz de la Biblia, no debiera haber mayor polémica. Sin embargo, creo que es prudente explorar un poco más el trasfondo, porque esta expresión aparece acuñada en un capítulo que algo ya señalábamos, el capítulo 7 de Daniel. Están ocurriendo eventos, están siendo descritos en este capítulo, que ya los pudimos ver en parte en el capítulo 12, ¿no es cierto?, la semana pasada. Este antagonismo ¿ya? Respecto a Dios y su plan. Veamos tal vez, aquí nosotros tenemos Daniel 7, una visión que tiene Daniel que involucra bestias que él ve en estos sueños en la noche. En visión nocturna, dice él, vi en medio de esos 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y estas 4 bestias enormes que subían del mar. El simbolismo una vez más está presente. Ya vimos que Apocalipsis es un libro altamente simbólico, Daniel también lo es. Y estas bestias representan diferentes poderes, poderes políticos inicialmente, pero poco a poco van tomando ciertos tintes también religiosos hasta llegar hasta el 4, que tal como se describe, comienza a hacer ataques muy intencionales en contra de Dios, de su santuario, etc. Y es en ese contexto en donde nosotros vemos entonces que Dios interviene con una escena que tiene claros elementos de que hay un juicio ocurriendo acá, ¿no es cierto? Versículo 12, 13 y 14 tal vez podríamos explorar. Justamente aquí se resume un poco. Las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedido una prolongación de vida por un tiempo determinado. Y es porque cada imperio, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma inclusive, todas dejaron una huella en la historia. Todas aportaron en alguna medida para o perseguir al pueblo de Dios. Y en el caso de Roma mismo, Roma era el poder que finalmente termina ejecutando la sentencia de Jesucristo, es una cruz romana, etc. Entonces, cada uno de estos poderes fue aportando en contra del plan de Dios. Y Dios lo permite, pero por un tiempo. Ciertas cosas deben ocurrir, ciertas personas deben tomar decisiones respecto a estos eventos. Su propio pueblo debe también saber reaccionar y aprender de estas cosas, pero Dios no se ha olvidado de ellos. Y aquí es donde viene entonces esta escena. Versículos 13 y 14. El 13 específicamente, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes, otra vez esta identificación con las nubes. Del cielo venía uno como hijo del hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos de las naciones, lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Nos recuerda también, Pastor Pablo, el paralelo ineludible del capítulo 2 de Daniel mismo, cuando una roca cortada no con mano, ¿cierto?, ejemplificando a Jesucristo, viene, derroca a todos los reinos para levantar un reino que no será jamás conmovido, el reino de los cielos. El reino de los cielos que Jesús vino a predicar, a anunciar en su primera venida, pero que ahora en su segunda venida ya viene para instalarlo, ejecutarlo y poner fin a los gobiernos del mundo, a los gobernantes del mundo, poner fin a la maldad, terminar, ¿cierto?, con la presencia y el gobierno del pecado en el mundo. Así que es el evento que es nuestra esperanza.
Es el evento que es el foco de la existencia de los apóstoles, de la iglesia cristiana y de nosotros también. Esperamos el retorno de Jesús. Así es. Y el pasaje anterior de los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo nos habla de que aquí está ocurriendo un juicio en el cielo. Hay un momento en donde Dios limita severamente las acciones de estos poderes terrenales y se recupera, digamos, en la historia verdades que habían quedado ocultas tal vez detrás del engaño, después de estas artimañas de Satanás, recordando, ¿no?, lo que vimos en el capítulo 12, ese río de agua que sale ni más ni menos que de la boca del dragón. ¿Por qué sale de la boca? De ahí salen las palabras, de ahí sale lo que uno dice, ya sea para proclamar grandes verdades como también para proferir grandes engaños. Y por lo tanto, llegaría un momento en la historia en donde esas verdades serían recuperadas. Y ahí está Jesucristo, junto con su Padre, el anciano de días, colaborando ambos íntimamente, como siempre lo han hecho, por la salvación de la humanidad. Cuando Jesús invoca entonces este título, Hijo del Hombre, él claramente apunta con aquello a su origen celestial, a su divinidad. Pero curiosamente, y lo que ocurre también con la expresión Hijo de Dios, que ya lo vimos también, este Hijo que nace de la mujer, esta expresión también puede tener una conexión con la humanidad. Ezequiel, que es un gran profeta del Antiguo Testamento, muchas veces Dios se refiere a él como hijo de hombre o hijo de un hombre, ¿no? Ven acá y te mostraré, ven, hijo de hombre. Y por lo tanto, ahí el profeta de alguna manera representa esta humanidad también. Queda claro, sin embargo, en el contexto de Daniel 7, de que similar a lo que ocurre con hijo, hay una dimensión mucho más elevada, muy distinta a esta colectividad humana, y sin embargo puede ser aplicable porque Jesucristo también nos representa y en su encarnación evidentemente se hace uno con nosotros. Pero al de ser Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre no ha venido ¿a qué? A ser servido, sino a dar su vida por los demás. Por ejemplo, miren acá lo paradójico. Este ser divino, eterno con el Padre, y sin embargo viene a servirnos a nosotros, una raza rebelde. Y por eso es tan apropiado esto, Hijo del Hombre. Apunta a su divinidad, pero también apunta a esa identificación con nosotros. Ahora, este contexto de juicio al que tú haces mención, junto con la predicación del Evangelio y de las verdades que están siendo restauradas también, en la caracterización del remanente, en el momento que ocurre la segunda venida de Cristo, pone a las personas, a todas las personas de la humanidad de este momento en la posición de tener que tomar decisiones. Hay decisiones que deben ser tomadas. Quienes forman parte del pueblo de Dios, quienes están escuchando tal vez por vez primera, pero todos en algún momento van a tener que tomar una decisión. Hay varios versículos de la Biblia que podríamos citar nosotros en el contexto de Apocalipsis o de otros pasajes de la Biblia. Dios llama a la gente a tomar decisiones, a su pueblo y a los que son testigos también. Podríamos citar, por ejemplo, Deuteronomio 30:19. Al cielo y a la tierra pongo hoy por testigos contra vosotros que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el llamado es, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En el contexto de Apocalipsis y en el contexto, además, del último periodo ejemplificado de la iglesia, allí en el periodo que está simbolizado por la iglesia de la Odisea. En el capítulo 3, versículo 20, ¿verdad? Famoso y hermoso versículo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay que tomar decisiones. El Señor está llamando a tomar una decisión. No podemos no tomar una decisión. O tomo el salvavidas o lo rechazo. Así es. Regresando tal vez a este pasaje que encontramos en el capítulo 14, evidentemente llama la atención esto de que hay una indicación porque quien está sobre la nube tiene
esta hoz, ¿no es cierto? Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. A veces pensamos que Dios tal vez no tiene un cronograma y efectivamente no me imagino a Dios con un reloj así de pulsera como nosotros calculando el tiempo de esa manera. Pero evidentemente Dios, tal como ya veíamos en Daniel 7, Él sí tiene plazos. Él no va a esperar indefinidamente mientras sus hijos aquí sufren y padecen. Él no va a esperar indefinidamente mientras el dragón, que ya vimos en el capítulo 12, por ejemplo, este enemigo que se ha levantado en contra de él y de su pueblo, obra a diestra y siniestra. Eso no ocurre así. Como seres humanos a veces somos buenos para dilatar las cosas, ¿no? Lo voy a hacer mañana y ese mañana tal vez nunca llega. Y sin embargo aquí la hora ha llegado, la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Y estas son buenas noticias, no es una amenaza. A pesar de todo lo que Satanás está haciendo, esa semilla ha caído en buena tierra, ha podido crecer y está madura. Hay gente que sabrá responder al Evangelio de Jesucristo. Hay gente que sabrá valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Hay gente que en su corazón anhelan el pronto regreso de Jesucristo. No necesariamente o únicamente porque ya están cansados de este mundo. Yo creo que todos están cansados de estar enfermos y cansados. Ya estamos cansados de estar enfermos y cansados. Pero también por el anhelo de estar pronto con nuestro Salvador. Y por lo tanto, hablar de juicio, conectado con esta imagen de una hoz que corta, ¿no es cierto?, que saca, que limpia, no son malas noticias. La palabra juicio no tiene por qué tener una connotación negativa. Y a la luz de lo que tú mencionabas, ¿no?, decisiones que hay que tomar, es la decisión más valiente, pero también es la más necesaria. Y qué lindo es ver que tal vez esa decisión de abrazar a Jesucristo y su Evangelio puede no ser la más popular en algunos momentos o en algunos lugares. Puede que en algunos casos, y tal vez alguno de nuestros amigos sienta de que es una decisión que tiene que tomar, pero es una decisión un tanto solitaria porque tal vez no está recibiendo el apoyo. Pero qué bueno es ver de que Dios estará asegurando que habrá una cosecha madura. Nadie será cosechado antes de tiempo, nadie será cosechado ajeno a su voluntad, nadie será llevado obligado. No. Hay una cosecha madura. Y qué bueno entonces que Dios haga este juicio para que esa cosecha no se pierda, si seguimos la metáfora. El autor de la guía de estudios me gustó mucho algo que no soy mucho de citar literalmente, pero lo dice muy bien ahí en la guía del día miércoles de esta semana. La maduración del grano dorado representa a todos los que son transformados por la gracia, motivados por el amor, que viven en obediencia para la gloria de Dios, del nombre de Cristo. Su corazón es uno con el corazón de Jesús y todo lo que ellos quieren es lo que Él quiere. Es bien interesante. Hay un pensamiento que es bueno tener muy claro. Cuando Jesús venga a cosechar, como dice la cosecha madura, no antes de tiempo, en realidad lo que el Señor va a hacer es confirmar nuestras decisiones. Veníamos hablando del tema de las decisiones. Va a confirmar la decisión que nosotros tomemos. Es como si el Señor Jesús le dijera al Padre: Padre, todos los que iban a decidir por mí ya lo hicieron. No dejemos que sigan sufriendo en el mundo. Vamos a buscarlos, traigámoslos a casa. Y por eso ese momento del juicio, lejos de ser una mala noticia, es la mejor noticia para quienes le han aceptado. Por supuesto, para quienes no le han aceptado, será la consecuencia también de su propia decisión. Así es. Y bueno, ya habiendo visto, ¿no?,
la semana pasada cómo el capítulo 12 nos habla de este periodo, este tiempo de 1260 días, 3 tiempos y medio. Si la Biblia, tal como la entendemos correctamente, es una unidad, que creemos que lo es, vamos entonces pudiendo conectar con lo que ya vimos en Daniel. Ese accionar del dragón, que a la luz de Daniel se concreta a través de diferentes imperios y poderes mundiales, y ese juicio que es donde Dios interviene para frenar aquello, y tal como lo veíamos en Apocalipsis 12, ese río de aguas que sale de la boca del dragón es frenado por otra nueva acción de Dios que permite que la tierra ahora trague esas aguas. Vamos viendo cómo Dios tiene perfectamente coordinado este plan de rescate para nosotros. No va a esperar en vano, como tú decías. No habrá una espera en donde sea estéril, sea esperar solo por esperar. Yo creo que el que desea más venir pronto a buscarnos es Dios, no nosotros. A veces nosotros diríamos, no, nosotros somos los más interesados, los más desesperados por nuestra condición. Yo creo que Dios, Jesucristo, está más interesado aún, porque Él pagó el precio más alto, la vida de su Hijo. Por lo tanto, Él ya quiere ver concretado, consumado, ¿no es cierto?, el fruto de este plan de salvación. Por lo tanto, qué necesario es tomar decisiones hoy, mientras ese plazo todavía no vence, mientras todavía tenemos la posibilidad de responder a esta invitación con libertad, con tranquilidad, a conciencia, no por obligación, tal vez no por una decisión de último momento, en desesperación. Qué lindo es poder responder motivados por el amor de Dios. Queridos amigos, vamos a explorar algunos otros elementos que también este pasaje deja ahí lanzado para nosotros. Pero vamos a ir a una pausa, porque requerimos tal vez un poco de tiempo para desarrollar este tema de que finalmente esto significa un gran triunfo, una gran victoria, pero no por aciertos nuestros. El que decide por Cristo no tiene más méritos inherentemente que aquel que todavía tal vez está luchando. Así que después de la pausa vamos a desarrollar un poco esta idea. Quédese con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, grato estar de regreso con ustedes después de esta breve pausa y reiterar, como siempre, la invitación a que usted pueda contactarse con todo el equipo de Nuevo Tiempo y que a través de una llamada, un WhatsApp, un mensaje por redes o también a través de la información que en este momento tan gentilmente se les hace llegar, usted pueda pedir los materiales que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo tiene preparado para ustedes. Contáctese y sea usted también un alumno, una alumna, usted con su familia también o con un amigo o amiga, parte de esta escuela que tiene como el mejor currículum la palabra de Dios. Estamos justamente estudiando la palabra de Dios en estos capítulos. Ya hemos visto un poco de Daniel, hemos visto un poco de Apocalipsis 14 y justamente en ese pasaje estamos viendo que quien viene a hacer esta cosecha está sentado sobre las nubes del cielo, es el Hijo del Hombre, pero hay un detalle. Sobre su cabeza hay una corona. ¿Qué representa esa corona? Pensando en Jesucristo y qué importancia puede tener para nosotros, que como ya hemos visto en el bloque anterior, tenemos decisiones que tomar. Claramente puede significar dos cosas que están aludidas acá. Uno es el tema del reinado, es una corona del rey. Viene para instalar el reino, ya nos lo decía Daniel, un reino que no será jamás conmovido. El título de aquel que viene es Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, Él viene como soberano para gobernar y ejecutar este juicio. También tiene la connotación de la victoria, ¿no? Él es el vencedor. Él es el vencedor, ha sido coronado, ha sido entronizado y ahora viene para también ocupar su lugar entre nosotros. Hay un detalle interesante allí también en
en el versículo 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En este caso, la cosecha de las uvas que van al lagar de la ira de Dios vendría a simbolizar la confirmación de las decisiones de aquellos que no decidieron por el Señor, de aquellos que rechazaron el mensaje de salvación, no han optado por el bando del enemigo de Dios. Ellos serán echados en el lagar de la ira de Dios. Ahora, el fuego de Dios, la presencia del fuego de Dios, nos recuerda el juicio de Dios. En el Antiguo Testamento y en otros momentos, en lugares de la Biblia, podemos asociar la presencia del fuego de Dios con el juicio, con un juicio consumador y un juicio punitivo también del pecado. Nos recordamos de Sodoma y Gomorra, las veces que los profetas hicieron descender fuego del cielo. ¿Quiere, Señor, que hagamos descender fuego del cielo?, dijeron los discípulos, una señal de juicio. Estará también la presencia del fuego finalmente cuando los elementos de la tierra, ¿cierto?, sean purificados del pecado. Así que aquí este elemento del fuego, en este contexto, también nos indica que viene el juicio, es un juicio de bendición para quienes le han aceptado, pero es un juicio también punitivo para quienes no. Ahora, la idea de la corona también está ligada a esta idea de aquellos que han perseverado en sus decisiones y han podido vencer. Y justamente la victoria de Jesucristo es lo que permite que ahora esté regresando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Difícilmente, y tal vez hasta ni nos gusta explorar, hacernos esa pregunta: ¿qué habría pasado si Jesucristo hubiese fracasado? ¿Qué hubiese pasado si Satanás, allí en las tentaciones, no solo al inicio, sino durante todo su ministerio, lo hubiese hecho caer? Y sin embargo, esta victoria yo creo que también va ligada a lo que Jesucristo ha hecho, a lo que Él en concreto hizo. Y de hecho las alabanzas de las huestes celestes en los capítulos 4 y 5 ponen especial hincapié en lo que Jesucristo ha hecho. Él fue inmolado, Él derramó esa sangre, Él pudo conquistar allí en la cruz y por eso recibe la alabanza. Por lo tanto, la corona también puede apuntar a esa victoria, que puede también ser nuestra. Así es, hay una promesa, ¿no? Ahí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Otra vez hacer énfasis en el hecho de que esta victoria y el ser fiel hasta la muerte no tiene que ver con nuestra conducta necesariamente. La conducta que nosotros podamos tener obedece a la inauguración de una nueva relación, de un nuevo tipo de relación con Dios. Habiendo estado enemistados con Dios, ahora tenemos paz para con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Nacemos a una vida nueva para no andar más en el pecado, sino andar en armonía con Dios. Cuando ya estamos en armonía con Dios gracias a la obra de Jesucristo, le somos fieles en gratitud. Nos unimos a Él hasta las últimas consecuencias. Pero no es gracias a nuestras victorias o a nuestra conducta. La salvación sigue siendo siempre gracias a la victoria de Jesucristo. Hay algo interesante aquí. Ya hemos hablado de las decisiones, hemos hablado acerca de la necesidad o incluso de que habiendo un juicio eso es una buena noticia. Pero alguien tal vez podría preguntarse, ¿por qué el símbolo de quienes reciben el castigo de Dios, digamos, o se confirma lo que tú mencionabas, ¿no?, la decisión de no querer aceptar y por lo tanto reciben este justo juicio de Dios que representa esta destrucción del mal y yo tal vez destruido con el mal si no me suelto del mal? Pero ¿por qué se usa como símbolo la vid?
¿ya? Porque la vid es también usado en los evangelios por Jesús como un símbolo de que nosotros estamos unidos a Él, como el pámpano está unido, ¿no es cierto?, a la vid, etc. Y que separados de Él nada podemos hacer. Es un símbolo muy positivo allí. Pero lo que a veces podemos pasar por alto es que, ¿qué pasa si no estamos unidos? ¿Qué pasa si se ha cortado esa relación, si se ha cercenado aquello? ¿Para qué sirven los pámpanos que no dan fruto también? Es una pregunta que el Evangelio también nos desafía a responder. No sirven sino más para qué cosa. Para ser echados acumulados, ser echados y quemados. Por lo tanto, el Evangelio necesariamente siempre presenta dos caras de la misma moneda. Y tal vez al invocar esta imagen de la vid es también una señal de alerta para que no nos confiemos. Porque incluso alguien que alguna vez se identificó con Dios puede, si descuida esta salvación tan grande, terminar en un lugar donde él nunca se imaginó. Isaías capítulo 5 también usa esta figura de la vid, y sin embargo es una vid que ha dado uvas amargas. Y Dios se lamenta por aquello, porque Él había hecho todo para que la vid diera frutos a la altura del cuidado tierno que Él había dado. Y el símbolo claramente es ahí su pueblo. Por lo tanto, ¿quiénes son los que están siendo sometidos a la acción del juicio? Puede incluso ser el pueblo de Dios, porque mi condición hoy no asegura lo que ha de ser de mí el día de mañana. Cada día yo debo estar tomando decisiones que me acerquen a Dios, que me mantengan a su lado. Cada día debo abrirme a su influencia, a que su Espíritu haga esta obra en mí. Porque este eslogan o refrán que en algún momento pudo haber sido bien popular, pero que algunos todavía lo tienen, una vez salvo, siempre salvo, no es lo que la palabra de Dios nos indica. Por algo en Apocalipsis está esto de perseverar, de vencer, porque todos los días finalmente ese es nuestro desafío. Y es precisamente porque la salvación, no hay nada que podamos hacer nosotros para asegurar nuestra propia salvación. Es precisamente porque dependemos de Jesús en todo momento, y que si en algún momento nos separamos de Él y pretendemos nosotros ganar nuestra salvación separándonos de Él, eso es una forma muy triste de perderse equivocadamente. Podría ser hasta una forma religiosa de perderse el intentar ganar la salvación por nuestros propios medios. Y es por eso que tenemos que constantemente vivir dependiendo del Señor, reinaugurando cada día esta conexión con Dios, esta dependencia de Dios para nuestra salvación, para nuestra vida cristiana. Es precisamente porque nosotros no nos podemos autosalvar. Así es. Y ahí está el gran engaño, ¿ya? Pensar que mis obras son buenas, mis acciones son buenas en cómo trato a los demás. Este estribillo pareciera que alguien lo escribió y muchos se los aprendieron de memoria. No le hago mal a nadie, cuando me piden yo doy. Lo escuchamos con mucha frecuencia. Y sin embargo ahí está el gran peligro, que creyéndonos vid, que creyéndonos una vid, que es el símbolo que se usó mucho en la Biblia para el pueblo de Dios, podamos también aún así estar perdidos dentro de esa propia experiencia religiosa. Creo que por algo tal vez se usó este simbolismo aquí también, porque esta invitación que tú también aludías hace un momento atrás, allí en el mensaje de la iglesia de la Odisea, es una iglesia, pero necesita todavía la tierna invitación de parte de Dios. Hay una puerta, pero tiene que ser abierta. Es una iglesia, pero la puerta está cerrada y debe ser abierta. Por lo tanto, frente a este gran desenlace, a este juicio, a Jesucristo viniendo en las nubes, que viene con esa hoz, que es una buena noticia porque la cosecha está madura, no queremos que esa cosecha se eche a perder. Y sin embargo, no vaya a ser que nos hemos autoengañado, hemos puesto nuestra confianza en el lugar equivocado, nos hemos creído vid, pero no hemos puesto nuestra confianza en el Señor. En Jesús, depender de Jesús. Me recuerda por algún momento lo que tú mencionas a Jeremías. Jeremías capítulo 15. Jeremías está predicando, está comprometido. Es un profeta, es un sacerdote.
¿Ah? Él siendo sacerdote, siendo profeta, estando comprometido con la predicación del Evangelio, le reclama al Señor, Señor, mira, ¿por qué me está pasando todo esto? Y cuando el Señor le responde, dice, si te conviertes a mí, yo te restauraré. Le está hablando un profeta, tu profeta. Necesitas convertirte. Es como si le dijera, oye, a un pastor ordenado, ¿no? Sí. Oye, tú no puedes depender de ti mismo, necesitas convertirte. El mensaje también es para ti. El mensaje también es para ti. Tú también necesitas tomar decisiones. Así es. 2 semillas entonces, 2 semillas que han de dar fruto a su debido tiempo y cuando la cosecha está madura. Y eso yo lo encuentro fascinante, el hecho de que Dios no actuará precipitadamente y como tú ya has señalado, no es solo el confirmar, hacer visible, transparentar, como todo juicio pretende, creo yo, hacer, transparentar los hechos tal cual son respecto a nuestras decisiones en cuanto al Evangelio. Jesucristo que viene aquí con esta corona de victoria, sin lugar a dudas viene a ser una cosecha maravillosa. Pero nuestras decisiones finalmente determinarán dónde quedemos. Tal vez las últimas palabras, Pastor Eduardo, a nuestros amigos. Yo quisiera en esta ocasión probablemente repetir una idea. Nuestro Señor pronto ha de venir. Y antes de venir a buscarnos, es como si Él fuese a decir, Padre, los que iban a decidir por mí, ya lo hicieron. No esperemos más. Vamos a buscarlos. Traigámoslos a casa. Esas decisiones son las que estamos tomando ahora. ¿Va a venir el Señor a buscarte? ¿Va a venir el Señor a dejarte? No va a ser una decisión arbitraria. Él en realidad no va a decidir ni por ti ni por mí. Él solo va a confirmar la decisión que tú y yo hayamos tomado. Que el Señor nos ayude para tomar buenas decisiones y escoger la vida en Jesús. Vamos a orar, así como estamos, Pastor. Querido Señor, una vez más, queremos agradecerte por la obra salvífica de Jesús, porque Jesús vino a tomar nuestro lugar, tanto en la vida como en la muerte, y porque pronto vendrá a buscar a todos los que le hayan aceptado. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor, en este tiempo que todavía tenemos para comprometernos contigo, Señor. Muchas gracias por eso y por esa oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, queridos amigos, decisiones. Cuán importante es esa palabra. Y Pastor Eduardo, gracias también por acompañarnos en este segundo estudio. Hemos ya dado otro paso más. Hemos visto el contexto, el escenario. Ahora estamos viendo de que ese contexto y escenario también demanda cosas de parte de nosotros. No como algo que nosotros digamos, yo lo logré, esas demandas yo las cumplí, sino como una respuesta a este tierno llamado y a la obra tan maravillosa de nuestro Salvador. Así que, queridos amigos, estamos despidiéndonos por ahora, pero la próxima semana, en un nuevo capítulo, continuaremos con este fascinante estudio aquí en Lecciones de la Biblia. Dios les bendiga.